Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, aquí estamos una semana más con ustedes, en Ni Más Ni Menos, y muy cerquita ya de esas elecciones a finales de este mes de mayo, el próximo día 24 de mayo, el próximo mes de mayo, y por eso, ya se lo anticipábamos la semana pasada, queremos que por aquí, por esta mesa de debate de nuestro Ni Más Ni Menos, vayan pasando las diferentes agrupaciones políticas, las más importantes. No podemos traer las 19, pero sí las más importantes que concurren a esas elecciones. Si la semana pasada Foro no asistió, pero estaba invitado, hoy afortunadamente tenemos con nosotros a los dos partidos invitados, concretamente Vox e Izquierda Unida. Así que, si les parece, empezamos de inmediato con las presentaciones, porque lo que nos va a faltar seguramente después será tiempo. Gonzalo Botas, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Con nosotros también Roberto Sánchez Ramos, Rivi, que es el candidato, en este caso, si no a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sí al Ayuntamiento ovetense. ¿Qué tal, Rivi? Hola, buenas tardes, y agradeceros la sensibilidad que habéis tenido en darnos la posibilidad de este espacio de libertad de expresión. Muchísimas gracias, Rivi. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenido. Igual que Ignacio Blanco, que es el portavoz y el candidato de Vox a la comunidad asturiana. ¿Qué tal, Ignacio? Así es, muy bien. Y muchas gracias también por volver a llamarme y participar aquí, con vosotros. También es conocido aquí entre nosotros. Y por último, Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, si os parece, empezamos dándoles la oportunidad a Rivi, a Ignacio y a Rivi de explicarnos un poquillo qué es lo que pretenden hacer al presentarse, al haber dado un paso adelante con su candidatura. Cede a Ignacio. Pues venga, empezamos con Ignacio. Empieza el que es nuevo en política. A ver, Ignacio. Bueno, ¿por qué doy yo el paso personalmente en la política? Bueno, pues por un motivo muy sencillo. Realmente estoy en política actualmente por casualidad. Me acerqué al partido en las europeas del año pasado, y a medida que te vas implicando, pues los compañeros del partido te van pidiendo que vayas haciendo más cosas, y la última cosa que me pidieron los compañeros del partido es que me presentara como candidato, ¿no? Somos un partido típico porque tenemos mucha gente detrás y mucha gente en las listas, pero como no hay gente con aspiraciones políticas, no hay nadie tampoco, o hay muy poca gente que dé el paso a presentarse como candidato, ¿no? Pero yo doy el paso porque después de las últimas elecciones generales a nivel nacional, en el que yo puedo decir tranquilamente que voté al Partido Popular, creo que solo con el voto de los ciudadanos no vale para cambiar las cosas. Tenemos que hacer algo más. El voto solo no cambia las cosas, porque además estamos constatando que se votan programas electorales que luego no se cumplen, o no se cumplen en un porcentaje muy amplio, ¿no? Y quiero presentarme como candidato en Asturias porque veo que nuestra región, desde que llegó al gobierno Javier Fernández y desde antes, está atravesando una crisis económica muy severa. Una crisis económica que está, bueno, hoy por ejemplo teníamos noticias en la prensa de que somos la región de toda España que más población ha perdido en 2014, de toda España. Eso ya es habitual casi. Somos la región que desde 2008 más ha bajado el Producto Interior Bruto. Desde que llega Javier Fernández al gobierno, la deuda de la comunidad autónoma se ha incrementado en 1.300 millones de euros. Este año la tercera partida de gasto presupuestario en los presupuestos de 2015 va a ser la deuda. 474 millones de euros se van a destinar a deuda, por delante de la Consejería de Bienestar, por delante de la Consejería de Agroganadería y por delante de la Consejería de Economía y Empleo. Y los datos son abrumadores. Yo no sé si se ve en cámara, pero tenemos la evolución del Producto Interior Bruto de Asturias, de Galicia, de Castilla y León y del País Vasco, y lamentablemente la línea de aquí abajo... La de más abajo es la nuestra. Es la nuestra. O sea, ya es por comparación a los que nos rodean, ni siquiera por comparación nacional, que además somos la comunidad autónoma que más Producto Interior Bruto ha perdido. Y es que desde que gobierna el Partido Socialista, salvo por este breve espacio de tiempo de Foro Asturias, que también debemos a Foro y a Partido Popular que esté gobernando el Partido Socialista, la deuda en Asturias ha pasado en el año 2000... La franja roja es el periodo electoral socialista, ha pasado de 500 millones de euros a 3.500 millones de euros, con gobierno del Partido Socialista exclusivamente, porque este pequeño lapsus temporal fue el gobierno de Foro. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer en Asturias, que estamos perdiendo población, que hemos perdido 20.000 afiliaciones a la Seguridad Social desde el año 2011 y que se pueden hacer muchas cosas para cambiar la deriva económica de nuestra región. Habrá oportunidad de ir debatiendo todo eso. Damos oportunidad, si os parece, Diego y Gonzalo, a Rivi, y luego ya las preguntas que queráis formularles. Adelante, Rivi. ¿Por qué nos presentamos a las elecciones? Bueno, yo creo que todas las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones se presentan en una confianza de cambiar las cosas. ¿Y cambiar las cosas para quién? Para que la gente viva mejor, para que la gente tenga más medios y, sobre todo en el caso de Asturias, la tremenda desigualdad que existe, 95.000 parados,
paradas, una profunda crisis de sus estructuras productivas más importantes, una crisis que afecta también no solamente al ámbito económico, sino también al ámbito político. Entonces va a ser una gran oportunidad. Un poquito el micro, sí. No, bien, recuperamos la voz. Va a ser una gran oportunidad en estas elecciones de que una nueva composición parlamentaria pues cambie radicalmente las cosas. Asturias es una región en una crisis muy seria, con muy pocos habitantes, con una gran cultura industrial y una gran cultura de solidaridad y una gran cultura de hacer cosas, pero los sectores más importantes de Asturias están pasando una crisis, que es una crisis no solamente española, que afecta también a las consecuencias de la Unión Europea en relación a España y en relación a Asturias, y yo creo que es una buena oportunidad para cambiar el signo de las cosas. Y sobre todo y fundamentalmente, si no acabamos con el paro, no vamos a acabar con la miseria humana, no vamos a acabar con la pobreza humana. Yo creo que todos los programas industriales, culturales, de infraestructuras, tienen que ir a buscar un solo objetivo y bajar esa tasa de paro hasta hacerla desaparecer. Bueno, adelante, Gonzalo y Diego, lo que queráis. Quiero hacer una pregunta a los dos, la misma pregunta a los dos, que es simplemente para orientar a la gente que nos está mirando. Si Izquierda Unida o si Vox gobernaran en Asturias, ¿cuáles serían las 2 o 3 primeras cosas o las 2 o 3 cosas más importantes que les gustaría hacer a lo largo de la legislatura? Yo, por ejemplo, si tuviéramos la mayoría parlamentaria necesaria, devolveríamos, en primer lugar, abogaríamos por el cheque escolar y educativo aquí en Asturias, propondríamos la devolución de las competencias en educación, en sanidad y en justicia al gobierno central. Disculpa una cosa, para que la gente lo entienda, el cheque escolar es que a cada padre le darían un cheque a partir del cual podría decidir libremente si lo envía a un colegio público o a un colegio privado o concertado. Efectivamente, gracias Diego por apuntarme esa medida, porque no es muy conocido en España el cheque escolar, y el cheque escolar es que tú no pagues por la educación de tus hijos 2 veces, que elijas tú el colegio al que quieres enviar a tus hijos, que al colegio, porque el cheque escolar tiene que ir acompañado también de otra serie de medidas, tiene que dársele cierta libertad curricular al centro educativo, y eliminar, por ejemplo, las cuotas en clase. Yo estudié en un colegio privado, que éramos más de 40 alumnos por clase, y no adolezco, creo, de ninguna carencia de mi etapa escolar. Abogaríamos por la devolución de esas competencias y, sobre todo, abogaríamos por una reducción drástica de los impuestos y de los gastos corrientes en Asturias no vinculados con prestaciones sociales básicas. Las empresas y entes autonómicos que no prestan servicios relacionados con bienestar suponen 240 millones de euros anuales en los presupuestos asturianos. El Servicio Público de Empleo Asturiano consume 90 millones de euros en los presupuestos y coloca a 1 de cada 100 personas de que encuentran trabajo en Asturias. O sea, sí se pueden recortar gastos que no atenten contra el bienestar social y se pueden reducir salarios. El impuesto de sucesiones y donaciones, abogaríamos... ¿Impuestos se pueden reducir? Sí. No, el impuesto de sucesiones y donaciones se puede eliminar directamente. Son 140 millones de euros de recaudación al año. Estamos hablando de que se podrían ahorrar fácilmente 300 millones de euros en gasto público. El impuesto de patrimonio son alrededor de 20 millones de euros al año. Es lo que cuesta la TPA todos los años, el impuesto de patrimonio que pagan los asturianos. Y con la ceguera de nuestros gestores políticos, que con esos impuestos de sucesiones y donaciones estamos viendo cómo la gente emigra fiscalmente a provincias limítrofes o a Madrid. Y con eso se pierde la recaudación de IRPF, que es la mayor recaudación después del IVA que se produce en Asturias, el 50% de recaudación por IRPF que se pierde cuando emigra también una persona. Rigo. Bueno, está tomando nota de todo. Además. No, estoy tomando nota porque me acordaba en estos momentos de los 124 millones de euros que están en países extranjeros, que representa el 12% de toda la riqueza nacional. Yo creo que Asturias lo que necesita es un gran acuerdo, grandes acuerdos de varias fuerzas políticas, sociales y del tejido industrial, que tienen que pasar inexorablemente por mantener los sistemas públicos que tenemos actualmente, de salud, de educación, de servicios sociales, si no queremos ahondar en la gran pobreza, la gran desestructuración social a la que estamos existiendo, y como consecuencia de ello, efectivamente, la pérdida económica, la pérdida del pulso social y la emigración interna hacia otras regiones
y hacia otros países de Europa. Es muy difícil que la gente que estudia en Oviedo, es muy difícil, casi imposible, tenga trabajo en esta región. A ello yo creo que habría que asistir a ese gran acuerdo, poniendo a todo el mundo en propuestas concretas, en salvaguardar todo aquello que es bueno para la comunidad autónoma, servicios públicos esenciales, y abrir la posibilidad de sectores nuevos como el agroalimentario. Somos una región de una cultura industrial donde en los últimos años se han desarrollado, sobre todo y fundamentalmente, el mayor potencial económico que tiene esta región son las pequeñas y medianas empresas. El 85% de la población de Asturias trabaja en pequeñas y medianas empresas, con unas grandes desventajas en relación a otras empresas pues multinacionales, que por cierto vienen a Asturias, invierten y al poco tiempo se van por la famosa deslocalización. Tenemos, por ejemplo, hoy por la tarde ha tenido lugar una manifestación por las calles de Oviedo porque una gran empresa, la General Dynamic, sencillamente ha mentido a esta comunidad autónoma. Hay un documento en el que decía que si cerraba la fábrica de La Vega y se juntaba la fabricación de la actividad en Trubia, aseguraba 640 puestos de trabajo. A los 4 meses no solamente despide gente, sino que deslocaliza producciones históricas de un sector que en Oviedo concretamente lleva 200 años. Bueno, ese paradigma tiene que cambiar. Y por tanto, creo que esto hay que hacerlo. Y además, Ignacio hablaba de que el voto no valía. Evidentemente, solo no vale el voto. O sea, tenemos que construir un pacto serio con los sindicatos, con los empresarios, con sectores importantes. Y ahí tiene que jugar un papel, y acabo, muy importante, nuestra universidad, la Universidad de Oviedo. Bien. Aprovechando eso que has dicho, que además yo creo que es donde vamos a empezar a ver las diferencias, ¿no? Mi pregunta iba a ser qué medidas veríais cada uno para combatir el paro, pero aprovecho pendiente eso que tú has dicho, porque yo creo que eso nos va a dar el pie, ¿no? Lo de General Dynamics. ¿Es casualidad que las dos regiones más atrasadas de España sean las que han estado gobernadas durante la democracia por la izquierda? Yo creo que no es casualidad, pero yo creo que la pregunta merece la pena hacerla. Y tú pones, yo creo que es una de las explicaciones, el énfasis en ese matiz. Ya basta de esta política de traer grandes empresas que lo que hacen es vienen por las ayudas y se van cuando se acaban las ayudas. ¿No te parece entonces que quizás el modelo que está utilizando económico a la izquierda, que es el modelo de la subvención, es el modelo que está demostrando que es un fracaso, que quizás lo que habría que hacer es dar un paso para que el propio empresario conquiste espacios de libertad que le permitan tomar las decisiones? Y te pongo un ejemplo, dices, bueno, el sector agroalimentario, totalmente de acuerdo contigo, pero a mí lo que me preocupa es que seáis los políticos los que penséis por dónde debe ir el desarrollo económico. Yo creo que el que tiene que pensarlo es el individuo, es el empresario, que además es normalmente el que lo sabe y el que da trabajo. Yo creo que el modelo de que con dinero público se generen empleos o se contraten personas o se den subvenciones para que se contraten personas, yo personalmente creo que se tiene que acabar. No sé lo que pensáis vosotros. Bueno, no sé si quiere Rivi contestar directamente a Gonzalo. Perfecto. Hombre, Gonzalo desarrolla una tesis que vamos a necesitar varios programas. Primero, decir que las políticas del PSOE en Asturias son de izquierdas. Bueno, hay que estar. Te interrumpo medio segundo. ¿Habéis gobernado con ellos? ¿Algo tendréis que ver? Sí, hombre, claro. ¿Y en Andalucía también? Claro. Para mí son los dos ejemplos. Claro. Pero precisamente el hecho de gobernar con ellos, lo que ha hecho Izquierda Unida en esos gobiernos, que yo sepa, fue precisamente desarrollar políticas sociales que han dejado fuera de la desestructuración a miles y miles de familias. Pero en todo caso, en izquierda, retroceso, me imagino que derecha, avance. Es más complejo que todo eso. ¿Por qué? Porque, Gonzalo, quiero recordarte y quiero recordar a la gente que nos escuche que este país es un país que está intervenido precisamente por las grandes bancas, lo sabes muy bien, la alemana, a la que debemos miles de millones, y que este país tenía una constitución de 1978 que votamos democráticamente y que, debido a esta situación,
se ha eliminado el artículo se ha modificado el artículo 135, por cierto, sin consultarnos a nadie, en un mes de agosto, y poniéndose de acuerdo solo dos personas desde el ámbito político, el señor Zapatero y el señor Rajoy. Para una vez que llegan a un acuerdo razonable. Exactamente, yo pongo énfasis en lo de razonable. Claro. Bien, es posible que a vosotros os encante este tipo de políticas, pero quiero recordaros que el primer dinero público que existe en las administraciones es para pagar una deuda que además no hemos contraído el 95% de la población española. Y es muy duro, es muy duro ver que los recortes, la desestructuración social que ha formado la crisis llamada del ladrillo, del hormigón, etcétera, etcétera, no haya ido esa crisis a aquellos que lo han provocado. Y tenemos un personaje que está de moda en estos momentos, que era don Rodrigo Rato. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tendría que haber ido a mandar a la jubilación a todos esos políticos que son los que provocaron esa crisis. Porque se provocó desde la banca pública Sí, sí. capitaneada por políticos, no olvidemos. Pero para mí, lo hemos comentado, bueno, dos cosas. Una vez, uno te voy a repetir lo que comentamos el otro día en la radio. Que el artículo 135 lo único que dice es lo obvio, que las deudas hay que pagarlas. O sea que tampoco es un drama. Lo bueno es que al darle el rango constitucional da más certidumbre y tal vez, gracias a eso, es que ahora España se puede financiar a tipos negativos, cosa que nos beneficia a todos. Ahora, lo otro que iba a decir, para mí sigue siendo un error considerar que la culpa de la crisis es de la banca. ¿Por qué? Porque la crisis se debe a la política temeraria de Zapatero y Solbes de incrementar el gasto público, que entre el 2003 y el 2009 lo incrementaron un 65%, y al mismo tiempo no hacer ninguna reforma o peor, contrarreformas. Entonces ese es el cóctel explosivo, porque si uno mira los datos hasta el 2003 no había síntomas de crisis. Pero bueno, luego viene la cosa política y cada uno le echa la culpa al que quiere. Pero digamos, objetivamente, técnicamente, uno mira los datos y la cosa empieza en el 2004 y los recortes, después de subir el 65%, es verdad, a partir del 2009 se recortó un 10%. Pero era una cosa que era inevitable para evitar una quiebra. Bueno, pero estaréis conmigo que la deuda del Producto Interior Bruto de este país, con todo lo que dices, era en el año 96-97 del 60%. La deuda pública, menos todavía. Luego la deuda pública fue el gran problema para la crisis. Luego, por tanto, ¿qué ocurre? 50.000 fueron para el rescate bancario, en principio. Entonces, hablar de que la deuda que se emite para prestar también servicios, para pagar a profesionales, funcionarios que prestan servicios a los ciudadanos, decir que esa deuda es legítima, es como decir que la deuda que se emitirá este año con los presupuestos generales del Principado de Asturias, que van a emitirse 574 millones de euros este año, que desde que Javier Fernández llegó al poder se emitieron 1.300 millones de euros. ¿Quién aprobó esos presupuestos? ¿Es deuda ilegítima esa? La del gobierno asturiano también, porque gobernabais con ellos. Este año se van a destinar al pago de la deuda 474 millones de euros por delante de bienestar social, por delante, que son 367, se va a gastar más en deuda en el Principado de Asturias con un gobierno de izquierdas que en bienestar social. Se va a gastar más que en ordenación del territorio. Bueno, si queréis, zanjamos este tema de la deuda, sí, para no... Entonces, y por acabar, venga. ¿Qué propuestas nosotros haríamos para generar empleo? El empleo no lo crea un funcionario diciendo que alguien tiene que cobrar un sueldo mínimo o a cuántas personas tiene que contratar un empresario. El empleo se crea porque hay una demanda por parte del empresariado de cubrir ciertas necesidades y atender servicios a los clientes. Si una cafetería no tiene clientes que atender, no tendrá empleados. La única forma de tener empleados es que un cliente te lo demande, no forzándolo, porque si le pagamos con subvenciones, al final es un funcionario, no tiene el rango de funcionario, pero cobra de los presupuestos. La única forma de crear puestos de trabajo es crear un ámbito de trabajo en el que el empresario pueda generar rentabilidades, porque si no, no va a contratar a nadie, y esa la única forma es bajando los impuestos, bajando las cargas sociales. Vivimos en la región de España con las mayores cargas fiscales de todo el país. ¿Cómo podemos pretender que las empresas no huyan de Asturias? Si es que estamos creando una ratonera, y las ratoneras solo engañan a los ratones. Es que precisamente eso, si Vox gobernara, bajarían los impuestos y bajarían el gasto público. Si gobernara Izquierda Unida, los impuestos subirían, bajarían, quedarían igual, y el gasto público subiría, bajaría o quedaría igual. Vivimos en el país de Europa
después de Letonia, donde más pobreza y más desigualdad hay, ¿vale? Y Asturias es una de las regiones que se equipara en niveles de desigualdad, en niveles de desestructuración similar a la media de España. 1. 2. Vivimos en España y en Asturias, pero en el caso de España, que es el índice, vivimos en uno de los países de Europa que está entre 6 y 8 puntos por debajo de los países de Europa que menos se paga Hacienda. Vivimos en un país donde el 80% de los ingresos de Hacienda viene de la mano de los trabajadores y el 20% de la mano del capital. Y el capital, nos acabamos de enterar que tiene, por parte del presidente de la agencia tributaria, que tiene 124.000 millones de euros en el extranjero. Vivimos en un país donde ha habido 2 reformas laborales, una la de Zapatero y la otra de Mariano Rajoy. Oiga, habrá que ponerle un poco de control a este asunto, y vivimos en un país donde los sueldos que cobra la gente hoy son los mismos que hace 15 años. Y las pensiones son prácticamente las mismas. Luego la gente no va a consumir más, ni en la cafetería, ni en el sitio que me digáis, mientras no tenga más poder adquisitivo. Todas las medidas que hay que tender a que la actividad económica crezca, para que la gente tenga mejores salarios, la gente tenga mejor consumo, y efectivamente eso tira del resto de la economía. Hasta ahora, en estos últimos 7, 8 años, es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los funcionarios públicos y las empresas privadas llevan prácticamente 6 años con el sueldo congelado. En algunas empresas les han quitado una paga extraordinaria. En otros, en el caso de los funcionarios, les han quitado el 5%. Entonces, claro, el nivel de consumo ha bajado considerablemente. Luego, una política expansiva en ese sentido, vía a reforzar salarios, a reforzar... ¿Pero y de dónde sale el dinero? ¿Subir los impuestos? Pero si el problema no son los impuestos, pero es que el empresario que no quiere invertir en Asturias es porque no tendrá mercado. O no tendrá usted, pero si es que muy caro estar no, aquí. pero en Madrid también, en Madrid hay un 22% de paro también, en Cataluña también. O sea, que eso es un problema, yo creo que no es un problema local, regional, es un problema estructural que tiene este país. Y como decía la canción, o nos salvamos todos o no salva ni Dios. Pero me dices que la economía madrileña es igual que la asturiana en términos de dar empleo a la gente o de oportunidades de cambiar de puesto de trabajo. En Madrid lo que hay es una gran pobreza, y en Madrid hay, igual que en Asturias, como sabes, miles y miles de empleos cuyos ingresos no llegan a 600 euros, que están por debajo del salario mínimo. Sería interesante conocer cuántos asturianos han tenido que irse a trabajar a Madrid y cuántos madrileños han tenido que venir a Asturias a encontrar puestos de trabajo. Pero si tenemos gente en Alemania ganando 1.200 euros. Asturianos. Y que son ingenieros. El candidato de Vox en Oviedo tuvo que buscar su puesto de trabajo fuera de España. Y por eso viene aquí a dar la cara por estas medidas. Y tenemos todas las familias. Y están trabajando en Alemania con sueldos de 1.000 y 1.100 euros. Es que a mí me y los hemos formado aquí nosotros. Luego, por tanto, pero sin embargo, estamos pagando 1.000 millones de euros diarios, 365.000 millones de euros, los presupuestos generales del Estado, que 1.000 millones de euros diarios de la deuda que hay que pagar. Vamos a hablar ahora cómo la estamos pagando, son un hospital de 500 camas. Este país tiene que, y consecuentemente las comunidades autónomas, tiene que reformular la deuda. Si los bancos que nos han prestado dinero para salir de la crisis o esa deuda que tenemos que pagar, lo han comprado al 0,5 y al 1%, ¿cómo es posible que nosotros le paguemos al 5 y al 6%? Le pagábamos, ahora le pagamos el 1, el 2. Pero no te vayas tan lejos, porque tenéis responsabilidad de gobierno en Asturias desde que gobierna Javier Fernández y vosotros con él, porque le apoyasteis a Javier Fernández en su investidura, si no, no estaría gobernando. Ha emitido 1.300 millones de euros de deuda en Asturias. Eso que es no vayas a pagar. No, a ver, nosotros hemos hecho de todo y menos matado a Kennedy, pero si quieres matamos a Kennedy también. Todavía no se sabe quién lo mató. Evidentemente, pero puedes sospechar. ¿Igual era comunista? No lo sé. Quiero decirte que los últimos vosotros con el Partido Socialista, 1.300 millones de euros en deuda en Asturias desde 2011. Pero atiéndeme, ¿y si esa deuda se emitió para dar de comer a la gente?
Y si esa... No es verdad, No me vale ese se le doy argumento. comer a la O sea, gente. no, porque ahora estáis, Y si esa- estáis pagando más deuda Bueno, que en bienestar social. estamos pagando todos, por la deuda no es nuestra. No, pero es que pero vosotros... la que- emitisteis vosotros. pero, no, nosotros no, hombre, no la emitimos nosotros. Nosotros hemos hecho reclamaciones sociales indispensables, por ejemplo, como el salario básico, sin el cual, que son 450 euros, donde tenemos miles y miles de personas viviendo exclusivamente de ese salario. Pero, Rivi, Si, entonces, esta si le deuda- quitamos eso, esta deuda sí se es va... legítima y la del gobierno nacional no es legítima. Las dos Son legítimas. son para replanteársela con la banca. Esa deuda está prestada al 6%, Sí, al y esa 5, banca al está 5, recibiendo pagáis el dinero al 139 0,2%. 139 millones de euros en intereses vais a pagar Pero- este Pero año. ¿sabes qué pasa, Rivi? En el momento que tú planteas replantear la deuda, en vez del 5, cuando vas a renovar te van a cobrar el 10. Y hablando de una medida de pobreza social, o el Mira lo 2, que está pasando en Grecia. o el 2, no, a Grecia van a por ella, porque Grecia en estos momentos, desde mi punto de vista, es el paradigma de todo lo que pasa en el sur de Europa. Grecia van a estrellarla, Sí, porque de la- Grecia de la es mala Portugal, gestión, del latrocinio. porque es España, como sabéis. Pero no nos olvidemos de dos cosas en Grecia. Es un país que falseó las cuentas públicas que enviaba a Bruselas, y es un país que siempre me acuerdo de lo siguiente. En una isla, que no recuerdo el nombre, de 1.100 personas, había 700 que cobraban el subsidio de la ceguera. Entonces, es un país de una corrupción tal, y ahora que la culpa son la invasión de los nazis. Vamos, La hombre. culpa es de Alemania por prestarles dinero. No, la culpa la tienen muchas personas, Claro. entre otras lo que tú dices, porque fue la propia Comisión Europea la que dio por visto bueno el supuesto superávit que después Claro. era Pero toda vamos a ver, mentira. no nos echemos una trampa. Vamos a ver, la culpa no es del engañado, ¿eh? La culpa es del que engaña. No nos hagamos esa trampa. Sí, es verdad que también la Comisión Europea podría haber sido más diligente, porque era Vale, una de cosa acuerdo. rara. Pero cuando te engañan, la culpa es de quien te engaña. No, digo, también un argumento de Rivi que yo lo comparto en... Bueno, pero no os centréis solo en lo que términos dice Rivi, generales. que podemos No, hablar en general. porque se habla de la desigualdad. Que parece, Somos da- tres contra mí, parece, ¿verdad? sí, sí, Y ellos parece no que fuera el están aquí. candidato Vamos a tirando, presidente. es que vamos tirando a liberal nosotros. A ver, venga. Yo quiero que me inviten también a hablar en alguna radio o televisión que tenga otra tendencia ideológica, A ver, o por lo menos los tertulianos. Se habla de desigualdad. Vale, a mí lo que me preocupa más que la desigualdad es la pobreza. Que haya desigualdad, bueno, lo que habría que acabar es con la pobreza. A mí la desigualdad me importa menos si no hay pobreza o hay menos pobreza. Además, los cálculos de la pobreza es en términos relativos respecto a la población del país. No es una pobreza absoluta, porque ¿contra quién nos comparamos? ¿Contra los que vienen en embarcaciones y llegan a Lampedusa? ¿Contra quién nos estamos comparando? Vamos a valorar exactamente lo que es la pobreza, porque se compara en términos relativos con la renta media nacional. Hay que acabar con eso, no con la desigualdad. A mí la desigualdad no me preocupa la pobreza. Pero una medida, por ejemplo, que no se habla ni se dice nada, es que en Asturias, en los presupuestos de este año, bueno, aparte que no van a tener ingresos ya que tenían presupuestados de 7,5 millones, porque tiene una sentencia ya en contra del Tribunal Constitucional respecto al impuesto de depósitos bancarios, y no sé cómo lo van a hacer, porque están presupuestados como ingresos, vienen presupuestándolo como ingresos y no sé lo que van a hacer con eso. Pero es que el impuesto especial sobre la electricidad van a ser 61 millones de euros en los presupuestos de este año. Y además, el recibo de la luz, en su casi 60%, son impuestos también nacionales, y que se tributa en IVA al 21%, no solo sobre el consumo, sino sobre los impuestos. ¿Cuándo esperamos a escuchar al Partido Socialista en Asturias decir que va a acabar con el impuesto sobre la electricidad, o que va a hacer alguna posición para modificar el IVA de la luz? Porque estamos hablando que además hay familias en Asturias que tienen problemas para pagar el recibo de la luz. ¿Cómo no lo van a tener si el 60% de la factura son impuestos? O decisiones políticas de subvencionar energías eólicas, solares y no sé qué más, en lugar de centrarse en energías más baratas. Los políticos en tema energético son los que han determinado que muchas familias no puedan pagar su recibo. Ahora dicen que no, que tenemos que ayudar a las familias. Pues claro que las tenemos que ayudar, pero ayudémoslas de verdad. Quitémosles los impuestos innecesarios a muchos de los servicios que reciben. Y así es como ayudamos de verdad a la gente. Lo que hay que hacer con las eléctricas es nacionalizarlas. Por Dios. Para que estemos peor entonces. No, para que estemos mucho mejor. No, eso es Para eso que es un estemos error. mucho mejor. Eso es un error. Hay sectores estratégicos, como por cierto marca la Constitución española, que no se pueden dejar en manos privadas. Por ejemplo, como este. Por ejemplo, las cajas. Por ejemplo, como este. Por ejemplo, las no cajas. las eléctricas. Pero las cajas de ahorro Las eléctricas cuyo recibo jamás es entendible, y además han tenido millones y millones de subvenciones
Aquí no decís nada, no decís nada. Es una solución buena. Es una solución buena. Aquí, o sea, el país, este país y esta región se puede ir al garete por la política energética que está haciendo. Y ahí entendemos las puertas giratorias. No es casual que exministros, expresidentes de gobiernos, Aznar y Felipe González, en la puerta giratoria estén precisamente en las eléctricas. Rivi, te voy a volver liberal. Estamos de acuerdo, te voy a volver liberal. Los dos sectores que generan los problemas económicos en España son los dos sectores más regulados. Electricidad y banco. Termina la ecuación. Luego, si quito regulación, no tendré tantos problemas. ¿Por qué? Porque la regulación está hecha por alguien que no conoce el sistema ni las necesidades del sistema y no es eficiente. Toda regulación es per se mala, porque supone una limitación de la libertad. Y en los dos sectores hiperregulados de nuestra economía es donde tenemos más problemas. Voy a decirlo así, coño, vamos a quitar regulación, a ver si acabamos con los problemas. En todo caso, yo agradezco la claridad de Rivi, claro, porque vienen otros que te dicen la titularidad pública, cosas raras. No, él dice directamente nacionalizar, yo te agradezco que seas claro. Ahora, te voy a dar un dato que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi. En el informe de la Comisión Lagares, de la reforma tributaria, hay un dato que es increíble. Lo que se recauda del impuesto de sociedades es exactamente igual, estamos hablando de 160.000 millones de euros, ¿no? Más o menos, a lo que se gasta en subvenciones a las empresas. Por lo tanto, se podría eliminar por completo el impuesto de sociedades si se eliminaran absolutamente todas las subvenciones a las empresas, y entonces sería una revolución y sin tocar ni un solo euro de gasto social. Mira qué notable. Pero no se hace, porque a los políticos les gusta recaudo y después yo decido a qué empresa se lo doy. Lógico, después vienen las puertas giratorias. Porque ahí está el clientelismo. Lógico. Ahí está el clientelismo. Luego reduzcamos el poder del Estado para evitar las puertas giratorias. Pero si nacionalizas es peor todavía, porque entonces ya el Estado puede decidir quién tiene electricidad y quién no, quién le doy más potencia y quién no, qué empresa fabrica y cuál no. Un niño pequeño es más peor todavía. El Estado, desde una concepción estrictamente pública, el Estado es los 45 millones de españoles. Sí, ¿no? pero eso es falso. Bueno, pero habrá el Estado, la ciudadanía podrá regular eso a través de mecanismos, incluido el voto. Pero ¿quién regula los consejos de administración de estas empresas? La competencia. ¿Qué competencia? Es el problema. ¿De verdad que hay competencia en España? Queremos que la haya. Es el problema. La mayor liberalización que tú la quieres quitar porque lo quieres estatalizar. Nosotros queremos Gonzalo, todo lo contrario. la mayor liberalización que hay la tienes en la carretera con las diferentes compañías que hay para echar gasolina y gasoil. Bueno, liberalización. Bueno, no absoluta. Sector hiperregulado. ¿Cuánto cuesta? En la aviación. Poca competencia también. Pero cuando el sector es privado hay poca competencia. Cuando es público. Hablamos de hiperregularización. Vamos a ver. Están menos regulados los bares y hay más bares y funcionan bien. Abren y cierran y no pasa nada. Pero todos cobran el café al mismo precio. Más o menos. Más o menos. Mira, hay uno en Gil de Jaz que lo vende a un pavo. No lo estoy haciendo publicidad. Hay muchos ya por menos. No es lo mismo un bar que sectores fundamentales de la economía. Esencialmente es igual. Bueno. Otros asuntos. Vox teme a Ciudadanos, Izquierda Unida teme a Podemos. ¿Tienen todo su antagonismo ahí, su...? No tenemos a nadie. Lo que hay que es que convencer a la gente y poder tener la oportunidad de acceder a medios de comunicación en igualdad de condiciones que el resto. Por ejemplo, yo sé que van a tener espacios publicitarios gratuitos Podemos y Ciudadanos, y Vox, por ejemplo, no los va a tener en la televisión pública. O sea, habría que tener un acceso más igualitario a los medios de comunicación para poder trasladar el mensaje. Yo abro La Nueva España y no aparecemos prácticamente nunca, en el comercio muy de vez en cuando. Entonces, y constantemente veo tanto al Partido Socialista, PP, Izquierda Unida también, a Podemos constantemente. Hay que tener, no le tengo miedo a la gente que decida, lo que pasa es que la gente tendría que decidir conociendo realmente lo que expone cada uno, y hay mucha gente que no lo conoce. ¿Y Izquierda Unida qué puede pasar con Podemos? Precisamente yo le iba a preguntar una cosa que tenía pensado para preguntar a Rivi, es, si alguien que nos está mirando tiene pensado votar a Podemos, ¿tú qué le dirías para que en lugar de Podemos votar a Izquierda Unida? No, yo lo que le diría al ciudadano que lo está votando es que vote a quien él crea conveniente. A quien él crea conveniente. Que analice, que sopese y que vote a quien crea conveniente, porque ya que hemos tardado en este país casi 40 años en poder votar libremente, que siga votando. Yo concibo esto un poco como decía Nacho. Es decir, en las Olimpiadas, que se celebran cada 5 años, son 4, ¿no? 4 años. Sí. Cada 4 años. Sí. Los que se presentan en las Olimpiadas salen todos de la línea cero, con independencia a que allí esté el que haya sacado oro, plata o bronce.
¿no? Salen todos del mismo lado. Luego, por tanto, es un sistema totalmente desigual y ahí te doy toda la razón. Pero no solamente eso, sino que no puede ser que determinadas fuerzas políticas necesitemos sacar el triple de votos que otra fuerza política que sacando esos votos, muchos menos que nosotros, tenga más votos. Es decir, el sistema es tremendamente desigual, pero desigual ya en el mismo momento de depositar el voto. Las circunscripciones, etcétera, electorales, en el caso de Asturias, 3 circunscripciones, oiga, pero en una región que ya prácticamente se comunica en hora y media o en una hora, bien. Debe existir de igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades consiste en que todo el mundo tenga acceso efectivamente a los mismos medios, públicos y privados. A los privados hay que pagarle normalmente para que saquen la publicidad, y los públicos normalmente están en manos casi siempre gubernamentales. Yo creo que no debería de existir, o sea, todas las fuerzas políticas que se presentan deberían de tener unas reglas de juego que tengan las mismas oportunidades, o al menos una parte importante de oportunidades, porque hay algunas de ellas que sencillamente no tienen ni 15 segundos. Por eso esta televisión es atípica en relación a la actual. Eso es un fallo del sistema que se creó en los años 76-77, más bien 77, y que es obsoleto, y que haya que ir a la justicia a reclamar, oiga, déjenme ustedes la libertad de expresión y luego la gente que opine, ¿no? El espacio se va a fragmentar tanto por el bloque de centro-derecha como por el bloque de centro-izquierda, porque hay un achique de espacios, se presentan más fuerzas y esas fuerzas van a alimentarse de votos, todas ellas, en mayor o peor cantidad, y eso va, digamos, yo no diría que a complicar, porque democracia es poder del pueblo, o sea, el pueblo nos va a situar a nosotros. Es decir, lo que hay que ver es ¿qué va a pasar después del día 24 en los ayuntamientos de España y en comunidades autónomas como Asturias, donde va a ser necesario realizar seguramente nuevas formas de hacer la política, tanto en el Parlamento como en la calle, con la ciudadanía? Y eso es, yo creo que es la gran asignatura que tenemos todos pendientes, los que salgan elegidos, como la gente, como el pueblo en general. Muy bien, pues yo creo que tanto Gonzalo como Diego, lo último que queráis decir, y lo mismo les pido a los dos, a los portavoces de Vox y de Izquierda Unida en este caso. Que hable Ignacio primero. Venga. Y cierro yo. Casi. Por favor, 30 segundos, porque me están diciendo que estamos ya realmente fuera de tiempo. Un poco la filosofía de base en nuestra política es intentar devolverle el poder de decisión de verdad a la gente sin intermediarios. O sea, la gente puede hacer política si la dejamos, si no tenemos que decidir por ellos el centro educativo al que mandan al hijo, si no tenemos que elegir el centro sanitario al que mandan a sus familiares, a la gente se la puede dejar hacer política sin intermediarios. Yo abogo por reducir el número de parlamentarios en Asturias, por dejar que la gente tenga más ámbitos de decisión sin intermediarios, sin políticos por el medio. Y en el tema que hablábamos ahora, yo soy partidario también de admitir o que se admitan las donaciones a los partidos políticos. No comprendo por qué tengo que pagar en un impuesto de sucesiones por donarle la casa a un sobrino mío, pero la donación a un partido político es gratuito, como hemos conocido recientemente en el caso de la sede del Partido Popular. Pero sí, abogamos porque tengamos todos los mismos medios de salida en los medios de comunicación, y una de las medidas de igualarnos también sería que pudiéramos financiarnos a través de subvenciones y donaciones tanto de personas físicas como de personas jurídicas, de empresas. Nada, muy sencillo. Yo creo que estamos ante una gran crisis económica, una gran crisis social, una gran crisis política, de valores, pero yo creo que esto tiene salida. Y hay que darle esperanza, y tenemos que dar esperanza inexorablemente a la gente. Asturias tiene grandes patrimonios culturales, tenemos una cultura industrial, tenemos una cultura campesina, tenemos una gran cultura de la solidaridad, y lo mejor de Asturias es su gente. Y por tanto hay que dar esperanzas a la gente de que en estas elecciones tiene que salir una nueva Asturias, tiene que salir un impulso de lo que son las políticas para que, al fin y al cabo, y a mí me preocupa especialmente en estos momentos, 95.000 parados y paradas puedan tener la esperanza de realizar un trabajo y llevar un salario digno a su casa. Muchísimas gracias a los dos, Gonzalo. Pues nada, muy breve, iba a hacer la cita de Chesterton que hago en época electoral referido a la importancia del voto,
pero como ya decía que íbamos a convertir en un gran liberal a Rivi, lo que ha dicho Rivi precisamente sobre el voto, lo importante es lo que cada uno vote y que la gente se tome en serio el voto, es literalmente lo que, utilizando una parábola hiperbólica hace Chesterton en El regreso de Don Quijote, cuando habla de Mr. Herne, uno de los protagonistas que tiene, que dibuja mucho la crucecita que pone, hace una crucecita muy floreada cuando vota a su candidato, para ponerlo en contraste con la gente que vota de cualquier forma y sin pensar lo que hace, quitando de trascendencia el voto. Yo creo que el voto es importante, trascendente, y que la gente más que nunca tiene que pensar a quién vota y por qué vota. Diego. Sí, simplemente cerrar con ese mismo mensaje. Yo creo que la gente debe ir a votar, aunque sea por respeto a todos los que se esforzaron para que votar fuese posible y por solidaridad a la gente que vota en países donde el voto se subvierte o ni siquiera pueden votar. Y bueno, y entonces espero que con este debate hayamos contribuido a que la gente se aclare un poco en la medida de nuestras posibilidades y haber contribuido. Esa era la intención, sin lugar a dudas. Creo que vais a votar todos a Rivi, creo que se convencía. Bueno, algunos se lo está pensando. Algunos esta mesa lo siga. Bueno, señores, Gonzalo, es que a mí no me dejan en casa. No nos despedimos, ni mucho menos. Seguimos con ustedes porque todavía queda la segunda parte, el segundo bloque de este Ni Más Ni Menos. No dejamos de hablar de elecciones, las del Colegio de Abogados. Entrevistamos enseguida a Pedro Ontañón. Será después de una pausa. Continuamos en este programa de hoy, en nuestro Ni Más Ni Menos, que está marcado evidentemente por los asuntos electorales. Y es que hay elecciones no solamente el próximo mes de mayo en nuestra comunidad autónoma y en los concejos asturianos. Antes de eso, un mes antes prácticamente, hay elecciones también en el Colegio de Abogados de Oviedo. Más de 4.000 abogados ovetenses eligen entre 3 candidaturas quién debe estar al frente de ese Colegio de Abogados de Oviedo. 3 candidaturas que optan a sustituir a Enrique Valdés Jolar, que durante los últimos 8 años ha sido el decano del Colegio de Abogados ovetense. Queríamos que en esta ocasión y en este día estuvieran aquí presentes las 3 candidaturas y de hecho así habíamos cursado invitación para todos ellos, para la candidatura que encabezaba o que encabeza Ignacio Cuesta, para la que encabeza María Luisa Nevado y para la que encabeza Pedro Ontañón. Lamentablemente, cuestiones profesionales han impedido tanto a Ignacio Cuesta como a María Luisa Nevado estar aquí en esta ocasión, en este debate, así que nos vamos a limitar más que a un debate a una entrevista a la que le vamos a hacer a Pedro Ontañón, que es candidato a decano del Colegio de Abogados. Pedro, bienvenido. Bueno, buenos días y saludos cordiales a todos. De todas formas. Yo ya fui decano en el año 2005 al 2007, sustituí en el decanato al fallecido Manuel R. Zumalacárregui. ¿Y eso es bueno? ¿O ¿es su expediente? ¿Es algo positivo o lo pueden criticar? Hombre, yo me siento muy orgulloso de haber podido ostentar la representación de todos los abogados y abogadas del Colegio de Oviedo. Fui con intencionalidad absolutamente honesta a desempeñar en mi cargo, entregué mi tiempo al Colegio de Abogados y, lógicamente, he hecho cosas bien y, evidentemente, algún error habré tenido. Que me puedan criticar por ello, son muy libres de expresar las opiniones que tengan por conveniente. ¿Por qué da un paso adelante ahora y se presenta como candidato al Colegio de Abogados? Pues el presentarme de nuevo a estos comicios pues fue porque un grupo numeroso de compañeros me lo propusieron. Habíamos estado esperando hasta el último momento por si había alguna candidatura que tuviese cierta consistencia para oponerse a la lista oficialista y en vista de que no se presentaba en el horizonte ninguna y tampoco teníamos noticia de que alguien lo fuese a hacer, pues decidimos dar el paso. Y decidimos dar el paso porque los compañeros y compañeras pues están un tanto hartas de
las posturas dictatoriales de la actual Junta de Gobierno, son posturas de hacer absolutamente autoritarias, de practicar la exclusión de todos aquellos que no les son afines, porque no defienden los intereses de la profesión, porque no se han preocupado de los abogados en la crisis económica que estamos padeciendo, porque no nos han defendido de los abusos del ejercicio del poder, pues eso nos ha llevado a dar un paso adelante sin arrugarnos y enfrentar los retos que tenemos por delante. Como consecuencia de ello, y una vez expresada la razón de por qué se deciden a dar ese paso adelante, me imagino que tendrán pensadas una serie de medidas principales que llevarían a cabo, ¿no? ¿Qué llevan en su programa? Vamos a ver, nosotros entendemos que el colegio actual es un colegio de esperanzas rotas. Y nosotros lo que queremos es un colegio de ilusiones compartidas. Por lo tanto, hemos elaborado un programa en tres órdenes, que es en el conjunto de primero, estamos en crisis, nadie se ha preocupado de los abogados en esta situación de crisis y entendemos que se deben de bajar de forma inmediata las cuotas colegiales. Nos han dicho en estos días que el colegio tiene 3 millones de euros en cuentas bancarias, y a nosotros nos parece que eso es una auténtica vergüenza, tener ese dinero y que no se haya empleado en los jóvenes, en el ejercicio de la profesión, en los mayores, en mejores condiciones de el ejercicio profesional, y sobremanera no se hayan adecuado las cuotas pues a la crisis que actualmente estamos viviendo, ¿no? Nosotros nos inclinamos lógicamente por la conciliación de la vida familiar y profesional. Para ello queremos crear guarderías o ludotecas, bien por convenio, y si no fuese posible por convenio, pues tendríamos que afrontar su creación. Queremos hacerlas que estén cerca del Palacio de Justicia o de los juzgados, en su caso en los partidos judiciales, para que las abogadas y abogados puedan lógicamente conciliar esa vida familiar. Es decir, en una palabra, que la maternidad y la paternidad no sea un problema para el ejercicio profesional. Después, en el turno de oficio, pues queremos un turno de oficio que esté prestado con honestidad y con eficacia. Queremos una retribución justa y un pago puntual de la misma. En mi anterior etapa como decano fuimos capaces de conseguir del Principado de Asturias, en un acuerdo que se estableció con la Consejería de Justicia de entonces, elevar los emolumentos o retribuciones de los abogados de turno de oficio en un 30%. La Junta actual fue incapaz de sostener ese aumento, ni siquiera hacerlo sostenible, de tal forma y manera que hoy se cobra menos que en el año 2006 y 2005 por el turno de oficio. Nosotros mostramos o nos opondremos a la libre elección de abogados por ser contraria por definición al turno de oficio, y también oposición a la libre distribución de turnos. Nos oponemos al copago como fórmula de financiación, y sobre todo y manera queremos una incorporación, que se haga de una vez por todas la incorporación al sistema SIGA, que es el sistema de gestión de la abogacía, y después implantar un servicio de orientación jurídica también para discapacitados, para personas mayores y para los presos, ¿no? Un sistema de orientación jurídica penitenciaria, ¿no? Y después las guardias se tienen que conocer con un tiempo de antelación suficiente. Nosotros lo establecemos en 3 meses. ¿Para qué? Para que los abogados y abogadas puedan adecuar su agenda y además, lógicamente, puedan, lo que decimos,
arbitrar su vida familiar y su vida profesional, ¿no? Y después, pues queremos también arbitrar, por lo menos, o habilitar un mes a los compañeros que están en el turno de oficio para que no se les pueda llamar al servicio de guardia, porque para que precisamente tengan un descanso sin esa incertidumbre de ser turnados, ¿no? Eso es en cuestiones que queremos el turno oficio. Después una cuestión muy principal. Nosotros no queremos hacer de los cursos de formación un negocio. Nosotros lo que queremos es que todos aquellos cursos que sean obligatorios para acceder al turno de oficio o para acceder a listas profesionales, como son los administradores concursales o son los mediadores o son los contadores dirimentes, sean todos absolutamente gratuitos. Y en los que no sean precisos para ejercer la profesión, sean unos precios asequibles, y si no es posible porque hay gente que no pueda afrontarlos, pues iremos al tipo de subvenciones. Queremos también en la maternidad una exención de cuotas por lo menos durante el tiempo de un año, y queremos también esa misma sanción para aquellas personas que por problemas económicos o por problemas personales no puedan pagarlo, y crear, puesto que ya lo teníamos creado, un observatorio de la justicia, que es hacer un seguimiento de la justicia para que las disfunciones que pueda haber con los abogados y abogadas no sean ellos los que tengan que enfrentarse a los jueces o tribunales cuando haya esas disfunciones, sino que sea el propio Colegio de Abogados, por mediación de su decano, el que efectivamente afronte esas quejas si hubiere lugar a ellas y si fuesen, por supuesto, pertinentes. En definitiva, queremos hacer un colegio para los colegiados, no queremos un colegio que sea una empresa para cuatro, hacer del colegio la casa de todos, que sea un lugar de encuentro y un lugar de debate que actualmente no tenemos. Y lo que es ya la cuestión principal y fundamental que queremos llevar es la transparencia, no solamente en la gestión, sino también en las cuentas. ¿Por qué? Porque la transparencia es el arma mejor que conocemos para salvaguardar, aunque no la va a eliminar, para salvaguardar la honestidad de la actuación colegial y, por lo tanto, atacar con ello cualquier caso de corrupción que se pudiese dar. Nos queda, Pedro, un minuto nada más y sobre eso quería puntualizar. Sí, adelante. Entonces, esa transparencia, nosotros desde el minuto 1 en que entremos en el colegio vamos a colgar en la página web, con acceso, lógicamente, a los letrados, todas las cuentas al detalle. Y toda la agenda también del decano y de los miembros de la Junta de Gobierno, para que sepan en todo momento qué es lo que se está haciendo y qué es en lo que nos gastamos el dinero. Queremos esa máxima transparencia, porque queremos que no se produzcan hechos como el que estos días se está dando. Sobre esa polémica con la empresa constructora, ¿qué opinan ustedes? No, vamos a decir, nosotros hemos quedado atónitos ante esa noticia, porque ha sido una auténtica sorpresa. No concebíamos, lógicamente, una gestión en ese tipo, y el daño que se ha hecho al Colegio de Abogados, que es una institución tan valorada y tan necesaria a la ciudadanía, no se lo merece. Es decir, el Colegio de Abogados no se puede permitir un candidato que haya participado en la adjudicación de unas obras que, según dicen, era él el diputado encargado de hacer el proyecto de esas obras, y se lo otorguen a una empresa que tiene ligazón con él. Él era el apoderado de esa empresa, y también, según se comenta y según se dice, tiene relaciones familiares de afinidad con los propietarios o el propietario de
de esa empresa. Eso es intolerable y, por lo tanto, en un ejercicio de honestidad y de dignidad, debía de retirarse de la carrera al decanato, porque el colegio no se merece. Es muy lamentable esta situación, y lo que es todavía más preocupante es que no sabemos si es un hecho aislado o es la tónica general de gestión del Colegio de Abogados. El próximo 28 de abril serán las elecciones al Colegio de Abogados de Oviedo. Decíamos, más de 4.000 abogados componen el censo ovetense y están llamados a las urnas ese día. Insistimos en lo que decíamos al principio, tanto Ignacio Cuesta, que representa la continuidad dentro de esa serie de candidaturas, como María Luisa Nevado, estaban invitados a este debate, pero por diferentes razones no han podido estar aquí. Sí hemos contado con Pedro Ontañón, que es, decíamos, candidato a decano del Colegio de Abogados. Mucha suerte el próximo martes, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que les esperamos, ya con los resultados, evidentemente, de esas elecciones al Colegio de Abogados y con otras muchas cosas, la próxima semana, una vez más, aquí en Ni Más Ni Menos, en Teleasturias. Hasta la semana que viene.